Lo último en Noticias Caracol. Habla el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, entregando detalles del operativo que permitió dar de baja a alias Uriel del ELN. Daniela. Hola Juan Diego, buenos días. Pues mire, justamente a esta hora el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y también el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, hablan sobre esta operación en la que se dio de baja a alias Uriel. El ministro de Defensa y el general Luis Fernando Navarro dicen que no es cierto que en esta operación haya fallecido un menor de 2 años, como las denuncias que se estaban haciendo, y justamente a esta hora el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo explica cómo se llevan a cabo estas operaciones y cómo se pone en marcha el derecho internacional humanitario, que mucha atención, dice él, no hay impedimento para realizar operaciones así haya menores de edad. Escuchemos. Para preservar las evidencias y se asegura el área para efecto del ingreso de la Policía Judicial. Es decir, la fuerza pública, el ejército, hace la operación y toma todas las medidas para efecto de que puedan ingresar las autoridades competentes. Hasta ahí, en este punto, llega la competencia propia de la fuerza pública y se detona, se activa la competencia de otras autoridades. ¿Qué hace la Policía Judicial? La Policía Judicial ingresa al lugar de los hechos, recolecta la evidencia física, recolecta los elementos materiales probatorios, armamento, dispositivos electrónicos, mira el asunto relacionado con los cuerpos que se hallan en el lugar y las capturas si es del caso. Con posterioridad se embala y se rotulan las evidencias que entran entonces a la cadena de custodia. De otro lado, una vez cumplidas estas etapas, se rinde un informe de Policía Judicial al fiscal que conoce el caso y se deja a disposición todos los elementos hallados para que se aperture una noticia criminal. Se apertura, de todas maneras, una noticia criminal por las características de los hechos. Y se inicia la etapa de indagación por parte del fiscal que corresponde al caso. Es muy importante que haya claridad de la opinión pública. En la opinión pública, en el sentido de que corresponde a medicina legal determinar las identidades, sexo y edad de los muertos en desarrollo de operaciones militares o capturados. Esta claridad es fundamental para que no sigan confundiendo al país con respecto al papel de la fuerza pública en este tipo de acciones y con respecto a la autoridad competente que debe determinar identidades, sexo y edad de los muertos en desarrollo de operaciones militares, si es del caso, o capturados. Ahora bien, con respecto al derecho internacional humanitario, ¿cuáles son las normas del derecho internacional humanitario? Cuando hay, en primer lugar, el derecho internacional humanitario no menoscaba para nada la capacidad del Estado, la capacidad soberana de los Estados para acudir a su fuerza legítima a fin de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia o restaurarlas cuando esas condiciones hayan sido turbadas. Eso lo que quiere decir es que el Estado, bajo las normas del DIH, puede y debe actuar para cumplir con los deberes que le son propios, tanto en desarrollo de normas internacionales como en desarrollo de las normas nacionales. ¿Qué quiere esto decir? Y me refiero no a este caso, sino a todos los casos. ¿Se pueden hacer operaciones militares cuando hay menores? Sí, se pueden hacer. ¿Se pueden hacer en qué condiciones? Se pueden hacer cumpliendo debidamente todos los principios de conducción de las hostilidades. Es decir, respetando el principio de humanidad, el principio de necesidad militar, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad y el principio de distinción. Cuando hay menores en un lugar de esta naturaleza, habida cuenta de las situaciones que vive el país, es decir, cuando hay menores en riesgo por el adelantamiento de operaciones militares, quien viola el DIH es quien tiene al menor en ese campamento y por esa razón lo pone en riesgo
eventual daño incidental en virtud del desarrollo de las operaciones militares. De todas maneras, a la luz de estos principios del DIH, corresponde a las autoridades competentes hipotéticamente analizar conductas individuales y determinar la licitud o ilicitud en las circunstancias concretas para efecto de que haga sus pronunciamientos. Con esto lo que quiero decir es que las operaciones se adelantan dentro del marco del DIH. Las operaciones tienen lugar con el debido respeto a los principios. Y además, el papel de la fuerza pública tiene un campo específico de acción, después del cual tienen que empezar su actuación las autoridades competentes para pronunciarse respecto de las condiciones específicas del caso, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la eventual causa de la muerte de las personas cuyos cadáveres se encuentren y adicionalmente de la identificación plena, del sexo por supuesto y de la edad de los eventuales muertos en desarrollo de operaciones militares. Estamos entonces hablando de una fuerza pública que cumple con su deber, de una fuerza pública que cumple con los principios del DIH, y estamos hablando también de autoridades pertenecientes a otras ramas que cumplen debidamente con las competencias y las funciones que tienen. Es de inmensa gravedad lanzar mensajes subliminales o directos que confundan a la opinión pública y que creen la idea equivocada, una idea que rechazamos y que no podemos aceptar, de que la fuerza pública mata niños. La fuerza pública no mata niños. La fuerza pública defiende a los colombianos. La fuerza pública crea condiciones de seguridad. Es la intervención del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, con la cúpula militar y con el general Luis Fernando Navarro, que como pudimos escuchar y ver, el ministro dice que el derecho internacional humanitario no impide que haya operaciones militares dentro de los campamentos y dentro de las personas pues que estén identificadas como objetivo militar. También queremos decirles que en la misión del mediodía les ampliaremos esta noticia y les explicaremos todo lo que acaba de decir el ministro sobre los menores de edad. Desde la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Daniela Morales, Noticias Caracol.